Cada uno de ustedes, mis queridos jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar un tema que nos va a reforzar el buen uso de nuestro idioma castellano, de nuestra lengua materna, de nuestra comunicación lingüística. El uso de las grafías, en este caso de las letras C, S y Z. Comencemos con la primera de ellas, la letra C. Esta letra, que viene a ser la tercera, ¿no?, la tercera letra de nuestro abecedario o alfabeto, y a su vez también la segunda consonante dentro de esta lista, ¿no?, que ya todos conocemos. Su nombre, para llamarla como corresponde, ¿no?, también, al igual que todas las demás, es femenino, y así decimos la C. Y si se trata de pluralizar esta consonante, pues diremos las Cs. Entonces comenzamos ya a ver las normas o las reglas de su uso a través de las diferentes palabras. ¿Qué reglas se establecen para el uso de esta letra, de esta consonante? Primero, aquellos verbos terminados en cir. En algunos casos podríamos decir inducir, pero no siempre se da de esa forma. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que se debe utilizar la terminación cir, ¿no? Decir, conducir, reducir, esparcir. La segunda regla nos dice acerca de que esta letra se utiliza para las terminaciones ción, tomando en cuenta un detalle en particular, porque aquí hay excepciones, siempre y cuando estas provengan, ¿no?, estas provengan de un sustantivo que termine en to o en do. Por ejemplo, la palabra afección se deriva de la palabra afecto. Y ahí está la terminación to, ¿sí? Por ejemplo, si digo corrección, viene de correcto, y así por el estilo. Luego tenemos los sustantivos terminados en acia, ¿no? Tecnocracia, desgracia, audacia, ¿ya? Considerando además, como podemos ver aquí, algunas excepciones. Para el caso de esta tercera regla, acia, que existe la palabra idiosincrasia, que viene a ser la forma de ser que cada quien tiene, y miren cómo se pronuncia, ¿ya? Gimnasia, que también es otro sustantivo que tiene esa terminación, y Anastasia, que es un nombre propio, ¿ya?, referente a una persona de género femenino. Aquí agregar adicionalmente que en la primera regla tenemos estas excepciones, ¿no? El verbo asir y sus compuestos, o sea, de aquellos que se derivan del verbo asir, asir, que quiere decir agarrar, coger con la mano, ¿ya? Asir. Pero cuando soltamos, después de haber cogido con la mano, lo soltamos, decimos desasir, ¿no? Y si volvemos a agarrar nuevamente aquello que ya habíamos tenido en nuestras manos, decimos reasir, ¿no? Bastante curiosa la forma de pronunciarla, ¿no?, pero es así. En la segunda regla agregamos la palabra admiración del adjetivo admirado, ¿no?, de la palabra admirado, y así por el estilo, ¿no? Bien, podemos decir, por ejemplo, consolación, de consolado, ¿ve? La terminación do. Cuarta regla, los verbos terminados en ciar, así como en cir, aquí en ciar, financiar, agenciar, vaciar. Quinta regla, aquellas terminaciones que terminan en ansio, ansia, encia, ¿no?, de algunos sustantivos. El cansancio, la importancia, la presencia. Tenemos la excepción, ¿ya?, en ansia, que es una especie de inquietud, ¿ya?, gran inquietud, ¿sí?, y hortensia, que es el nombre de una persona. Como es esta regla, para esta letra tenemos aquellos verbos terminados en, ¿no?, en el sonido ser, ¿no?, nacer, ofrecer, conocer. Letra S. El uso de la S nos lleva a la información de que esta consonante es la vigésima, ¿no?, la vigésima de la lista del abecedario, y la 16ª solamente entre las consonantes. Al igual que en los casos anteriores, la letra S también tiene un nombre, ¿no?, es femenino y decimos la S, pues no la letra S, ¿no? Y cuando vamos a pluralizarla, pues decimos las S's. Tiene un homónimo, ¿no? S's. Bien, vamos a conocer las normas
o reglas para su adecuado uso. Reglas. Primera de ellas. Tenemos, ¿no? Vamos a ponerlas todas de una vez para evitar algún inconveniente. Ahí lo tenemos, como pueden ver. Vamos a explicarlas. En las sílabas tras, des y dis, ¿no? Traspaso, destapar, disparate. El sonido ese, ¿no? Clarito, ¿no? Tras, des, dis. Pero en sílabas, ¿ah? Por si acaso. En la segunda regla de este uso, las terminaciones de gentilicios. Recordando que los gentilicios son aquellos adjetivos que indican, ¿no? Y a la vez también sustantivos que indican el origen o procedencia de un determinado lugar, de una determinada región, país, nación, ¿no? O continente inclusive. ¿Ya? Bueno, ense y es. De Nicaragua, nicaragüense. De Costa Rica, costarricense. De Francia, francés. De Génova, ciudad italiana, genovés. Tercera regla. Aquella terminación, miren, aquí es en sion, ¿no? Ustedes vean en la letra C también había una terminación sion. Pero veamos cuál es el caso para esta terminación, para la letra S. Aquellos adjetivos, siempre y cuando esté relacionado con aquellos adjetivos que tengan la terminación so, sor, sible y sibo. Por ejemplo, si digo extensión, porque se deriva del adjetivo extenso. Si digo agresión, es porque se deriva del adjetivo agresor. Si digo visión, es porque se deriva del adjetivo visible. Si digo lesión, es porque se deriva del adjetivo lesivo. ¿Ven? O sea, para poder entender cuándo corresponde escribir con S o con C, pues debemos relacionarlo con aquella palabra que tenga las terminaciones correspondientes. Cuarta regla. La terminación es ísimo. Ísimo es un sufijo que indica grado superlativo, que se emplea para las palabras adjetivas, los adjetivos comparativos o los adjetivos superlativos, ¿no? Que da a entender en mayor nivel, en mayor grado. Así que tenemos altísimo cuando es muy alto, malísimo cuando es demasiado malo, facilísimo cuando es sumamente fácil, ¿no? Como podemos ver, todas hacen esa referencia de aquello que está en mayor grado. Las terminaciones oso y osa, quinta regla, ¿no? Oso y osa de los adjetivos. En este caso tengamos en cuenta, si decimos terminaciones, también podríamos señalarlo como sufijos. No siempre son sufijos, pero para este caso, por ejemplo, sí lo podríamos decir también de esa manera, ¿no? Cuando se trata de adjetivos, ¿no? Bondadoso, amorosa, honroso, ¿sí? Paciencioso, ¿no? Y así por estilo, ¿no? Bien, se escribe con la S, ¿no? La siguiente regla, sexta regla, se escribe con la S las terminaciones ismo. Ismo es una expresión que también tiene, es un sufijo que indica tendencia o moda de algo, ¿no? El comunismo es la tendencia hacia lo que es el pensamiento propio de una corriente ideológica. El periodismo es una tendencia, digamos, hacia una determinada profesión, ¿sí? Que todos conocemos. El cubismo es una tendencia a un estilo, una moda artística que tuvo su presencia en el siglo XIX, ¿no? La terminación ismo. Seguimos con las reglas de la letra S, que son las más extensas que se dan en este tipo de letra en comparación a las otras anteriores. Siguiente regla, séptima regla. En los pronombres enclíticos, ¿no? Enclíticos, ojo, enclíticos. El enclítico es un pronombre átono, un pronominal, que hace referencia a la tercera persona, masculino, femenino, puede ser en singular o en plural, ¿ya? Y que va después de un verbo, y se pega a él como si se tratase de una sola palabra, ¿no? Miróse. Es una expresión, digamos, literaria, poética, que suele usarse. Es como si dijéramos se miró, ¿sí? Pero solemos decir en términos poéticos literarios, miróse, ¿no? Miróse alegremente en el espejo, ¿no? Su rostro límpido, transparente y calmado, por ejemplo, ¿no? Dentro de un texto literario que recuerdo. Miróse, lavóse las manos, sentóse tranquilamente, y así por el estilo, ¿no? Bueno, ahí colocamos el se, ¿no? Lo transponemos delante, lo posponemos, mejor dicho, delante, y ahí se conforma una sola palabra. Este es el enclítico. Lávese las manos, o sea, se refiere a él, ¿no? Dígaselo a él o a ella, ¿no? Ahí está, el pronominal, ¿correcto? Siguiente regla. La terminación ista, cuando se refiere a sustantivos adjetivos, ¿no?
que tiene que ver específicamente con algún tipo de ocupación o actividad. El dentista, que se dedica a la curación de la dentadura, ¿no? El modista, referido a la moda. El futurista, que tiene, digamos, esa actividad permanente de crear ideas relacionadas con proyecciones hacia adelante, ¿no? En el tiempo. Siguiente regla, para terminar. La terminación ésimo o ésima, femenino, ¿ya? Cuando se refiere a los numerales ordinales, ¿no? Milésimo. Y en cierto modo también en otros casos como pésimo, vigésimo, nonagésimo, quincuagésimo. Nonagésimo cuando se refiere, ¿no?, a aquello que está señalado con los 90, ¿no? 90, el número 90, en el orden de 90. ¿Ya? Quincuagésimo cuando se refiere a 50. ¿Ya? Muy bien. Pero debemos tomar en cuenta que hay una excepción para este caso, ¿no? Cuando hablamos del número con el numeral décimo, de 10, ¿no es cierto? Y todo lo que se refiera o esté relacionado con este número, ¿no? Un décimo, décimo cuarto, duodécimo y así por el estilo. ¿Correcto? Bien, hasta aquí todo lo referente a la letra, a la consonante S.